Estamos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Muy buenos días amigos, bienvenidos a su programa Café La Posta, finalmente viernes 28 de junio de 2019. Hoy arrancamos un poquito más tarde, pero aquí estamos. Antes de empezar la entrevista de hoy, en la que tengo dos invitados, quiero agradecer a nuestras marcas auspiciantes que nos permiten estar todas las mañanas aquí junto a ustedes. Gracias a la ATM, la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil, gracias a Hyundai, gracias por supuesto a la cafetería y la barista que nos abre sus puertas cada mañana y nos permite darles las entrevistas y además nos brinda un café riquísimo. Quiero agradecer también a SmartUp, un grupo de abogados que están especializados en atender a emprendimientos. Así que si quieres abrir uno, contáctales que ellos te podrán asesorar legalmente. Ahora amigos, pasemos a las noticias en caliente. Bien amigos, en caliente continúan las denuncias en contra del nuevo presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Sí, el padre que ya no es padre es un poco confuso. José Carlos Tuárez ahora está recibiendo una denuncia por parte de sus compañeros directos del Consejo de Participación Ciudadana. Otros dos consejeros que son Sofía Almeida y Cristian Cruz. Ellos están pidiendo que se aclare el caso en el que José Carlos Tuárez había presentado un formulario, una hoja de vida con trabajos inventados. Y además quieren también que se aclare el tema de sus inversiones en pólizas, de sus bienes raíces y sus declaraciones. A esto también se le unen otros pedidos a Contraloría de un examen especial para examinar cómo fue la selección de los nuevos candidatos y ahora consejeros de Participación Ciudadana. Y bien amigos, por otro lado en caliente hoy se dio la cuarta entrega más bien de la investigación de la Posta en consorcio con otros periodistas internacionales llamada la División de Sobornos. Hoy se revela como un exgerente de Petroecuador y ahora prófugo de la justicia, Pedro Merizalde, estuvo recibiendo sobornos en una empresa offshore. Sí, estamos hablando de esa misma empresa offshore que alguna vez Rafael Correa dijo que nunca se movió, no funcionó y que no movió ni 20 centavos. Pues efectivamente esta empresa no movió 20 centavos, lo que movió fueron $320,000 en sobornos, lo que sirvió a triangular y meter el dinero de sobornos de Odebrecht en nuestro país. Así que si Rafael Correa no se hubiese dedicado a tapar a sus secuaces y a protegerlos, nosotros ya habríamos tenido hace algunos años cómo funcionaba la ruta del dinero sucio de Odebrecht. Y además Pedro Merizalde tal vez no estaría prófugo de la justicia. Gracias Rafael Correa por haber hecho tan malas cosas durante 10 años. Y bien amigos, ahora como les comenté al inicio del programa tendremos dos invitados muy importantes. Por un lado estaremos con el asambleísta del Partido Suma, Sebastián Palacios, para hablar sobre la Comisión de Salud, las comparecencias que ha tenido la ministra Verónica Espinosa y su próximo juicio político y darle una repasada rápida por la ley del deporte que él ha propuesto. Y por otro lado también analizaremos el caso Odebrecht, la corrupción y un nuevo dato que nos tiene Germán Rodas de la Comisión Anticorrupción. Así que amigos, no se lo pierdan, ahora pasemos a la entrevista. De nuevo, muy buenos días amigos, gracias por quedarse, bienvenidos y estamos con Sebastián Palacios. Bienvenido Sebastián. Muchísimas gracias Gaby por la invitación, un saludo a todas las personas que nos miran. Perfecto Sebastián, quiero aprovechar tu presencia aquí ya que formas parte de la Comisión de Salud de la Asamblea para hablar sobre la ministra Verónica Espinosa, su juicio político, pero antes me gustaría saber sus comparecencias. Las comparecencias, para que la gente que aún no se acuerda, es sobre la investigación del Ministerio de la Muerte, exclusivamente sobre los kits de VIH con fallas. ¿Cómo has visto tú la comparecencia hasta ahora de la ministra en la comisión? Bueno, primero decir que ha sido muy importante la denuncia presentada porque ha demostrado muchas falencias, fallas, problemas que existen en el Sistema Nacional de Salud. A partir de eso, nosotros como comisión hemos llamado a comparecer a diferentes personas, desde la ministra, que acudió inicialmente, hasta miembros del ARCSA. Recordemos que hay unos informes del ARCSA que la Posta ha presentado como argumentos para demostrar las fallas que existían en los kits de VIH.
Hemos llamado también a uno de los delegados del ALSA, David Salomón. Participó la posta también dentro de la comisión. Estuvo Luis Eduardo y Anderson. Estuvo Luis Eduardo y Anderson ahí, lo escuchamos, revisamos detalles de la investigación. Y me parece que hay un elemento o digamos un espacio que debe existir también dentro de la comisión para los pacientes que han sido afectados. De hecho, eso fue mi propuesta en la última sesión que hubo. ¿No han ido hasta ahora pacientes afectados a la comisión? Por estas denuncias específicas no. Yo decía, eso es muy importante, porque ahí se pueden rebatir los argumentos tanto de la ministra. Un ejemplo claro, la ministra decía que las pruebas de VIH no son diagnósticas, sino que son pruebas de tamizaje. Y que por lo tanto, si es que a una persona le dicen que tiene VIH, pero en realidad no lo tiene, es decir, un falso positivo, lo que se hace, el protocolo del ministerio es hacer una segunda prueba. ¿Pero qué pasa, Sebastián, con las que salen que no lo tiene cuando los falsos son los falsos negativos que, según la ministra, no existen. Pero, perdón, la exministra, claro, según la ¿no? ministra, pero tenemos un informe que muestra que hay una cantidad del 26%. Exactamente. Por eso es que es tan importante tener a pacientes, porque si un paciente viene y nos dice, a mí no me hicieron una segunda prueba, a mí me dieron ese resultado y yo me fui a mi casa con ese resultado, ese falso positivo o ese falso negativo, y eso evidentemente demostraría que existe una falla dentro del protocolo y de los servicios del Ministerio de Salud. Entonces creemos que eso es importante decir. Perfecto, además pero que... ¿qué estarían esperando para invitar a estos a los pacientes? Bueno, yo pedí de hecho en la última sesión de la comisión que se los invite, incluso pedí a Anderson y a Luis Eduardo que si es que tienen pacientes que han estado dentro de la investigación, que han acudido ustedes, yo entiendo que mucha gente después de sacar al aire todos estos problemas que existen han llamado, han dado sus quejas, que podamos compartir esa información para recibirlos en la comisión y tener más argumentos. Ahora hay un proceso de juicio político, digamos, ya iniciado por parte del Consejo de Administración Legislativa de la exministra. Eso tiene que continuar. El juicio político, Sebastián, me gustaría saber cómo fue la comparecencia hasta ahora de la ministra. ¿Cómo la has visto tú? ¿Ha entregado información importante o ha hecho lo de siempre, evadir las preguntas, irse por las ramas? ¿Cómo lo has visto? Bueno, la exministra fue a la comisión, respondió a las preguntas, muchas las evadió, sí. En otras buscaba más bien argumentos técnicos que puedan responder a las consultas que nosotros teníamos. Lo que buscamos nosotros como comisión siempre es la verdad, entender qué es lo que realmente está pasando y si es que hubiesen falencias, que podamos ver esas falencias para poder resolverlas. Yo hacía preguntas, por ejemplo, en torno al transporte y al almacenamiento de medicamentos. Una de las quejas de David Salomón era justamente esa. Puede ser que los kits de VIH vinieron del proveedor sin ningún problema, pero después en el almacenamiento, en el transporte de estos insumos, había problemas. Entonces, mi pregunta fue hacia eso. ¿Están realmente habiendo protocolos adecuados de transporte y de almacenamiento de medicamentos, de insumos, de dispositivos médicos? La ministra aceptó que habían ciertas fallas al respecto. Yo hacía una pregunta también que es importantísima. El ARCSA, que es la Agencia de Control y Regulación, ¿realmente tienen la capacidad para poder garantizarnos a los ecuatorianos que todos los medicamentos que nosotros consumimos son de calidad? Ustedes daban una de las entregas, hablaban de estos laboratorios de las medicinas para personas con cáncer, que estaban sucias, que los tubos estaban dañados y demás. ¿Realmente el ARCSA tiene la capacidad para verificar eso? ¿Tú qué crees? Yo creo que no. Yo creo que no. Y ahí vamos realmente al meollo del asunto. Y es lo que yo decía en la comisión y lo dije en el pleno de la Asamblea Nacional. Yo no creo que esto depende de una ministra. Yo no creo que las fallas que existe dentro del Ministerio de Salud y en los servicios de salud se van a resolver con mover a una persona y poner a otra. ¿Por qué? Porque el problema está en el Sistema Nacional de Salud. ¿Y cómo cambiamos ese sistema? Que ya viene de años, ¿no? Ya implantado. Te voy a mencionar, Gaby, cuál es realmente el problema desde mi punto de vista en los servicios de salud y en la calidad o poca calidad que existe al respecto. Está en la dependencia que existe del ente de control regulación, es decir, el ARCSA o el ACES para servicios privados, del Ministerio de Salud. En un sistema que funciona, debe haber absoluta independencia de quien provee el servicio, que es el Ministerio de Salud, de quien emite las políticas públicas, que es el Ministerio de Salud, y quien controla.
Actualmente el ARCSA depende del Ministerio de Salud. Eso no puede pasar. El ARCSA o la entidad que controla, que regula y que sanciona, tiene que ser independiente, porque si no, el Ministerio termina siendo juez y parte. El Ministerio termina siendo un superministerio con todos los poderes. Y claro, y cuando tú haces un análisis interno y dices, el Ministerio se puede autocontrolar, ¿realmente lo puede hacer de forma eficiente? Creo que esa es la gran incógnita que tenemos. Y tenemos la salida para eso, Gaby. El Código de la Salud, que estamos tratando dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Por qué esa sería la salida? Porque a través del Código, en el libro 1, se plantea justamente cómo está estructurado este Sistema Nacional de Salud. Yo he dicho, es la columna vertebral del Código de la Salud. Si es que el sistema de salud no funciona, no podemos esperar que las medicinas sean de calidad, no podemos esperar que haya medicinas para todos, que los servicios sean adecuados, que los niveles de atención sean los que deben ser. No podemos asegurar que haya prevención, porque muchas veces nos enfocamos en la atención de enfermedades, pero ¿cómo estamos previniendo? Sebastián, aquí hay algo importante que me gustaría mencionar. Yo tuve la oportunidad, y estuvo aquí la ex asambleísta, también formó parte de la Comisión de Salud, Poli Ugarte, y ella realmente lo que dijo aquí es que el proyecto del Código Orgánico de Salud que ahora se está debatiendo, que está en segundo debate en la Asamblea, tiene el punto y coma de la ministra Verónica Espinosa. ¿Cómo confiamos en un Código Orgánico de Salud hecho por la ex ministra ahora, que salió con tantas polémicas, que dejó que se distribuya en la red de salud pública, arriesgando la vida de muchos usuarios, paracetamol contaminado, desinfectante infectado? ¿Cómo podemos confiar en este código? Por eso nosotros coincidíamos con Poli en lo del sistema que te comentaba. De hecho, estoy casi seguro que Poli se abstuvo en la votación dentro de la comisión, así como lo hice yo, en todo lo que tiene que ver con el sistema. Con Poli coincidíamos también en el enfoque que debe tener el Código de la Salud, no de atención de enfermedades porque es muy tarde, sino en prevención. Hacíamos una consulta y yo estaba proponiendo que dentro del Código de la Salud uno de los artículos obligue a que el Ministerio de Salud destine un presupuesto específico para la prevención de enfermedades y para la promoción de la salud. Con Poli coincidíamos en ese sentido. ¿Pero tú crees que tiene el punto y coma de la ministra ese Código Orgánico de Salud? Mira, yo creo que más allá de eso hay que analizar parte por parte el Código de Salud. Si es que el sistema de salud sigue estando como está, que entiendo, esa es la intención o el interés de un Ministerio de Salud que quiere controlarlo todo, entonces podríamos decir que sí, eso está bien o mal. Desde mi punto de vista está absolutamente mal. Entonces hay que analizar parte por parte. Es un código que tiene casi 400 artículos que trata diversos temas, desde medicinas, alimentos, violencia gineco-obstétrica, lactancia materna, sanciones para los médicos. Es decir, al ser un código tan extenso necesita una revisión puntual de cada uno de los temas y si es que hay que cambiar algunos de ellos. ¿De quién es la tarea de la revisión de cada tema? ¿Perdón? ¿De quién es la tarea de la revisión de cada tema? De cada uno de los asambleístas. Ahorita el tema está ya en el Pleno de la Asamblea, en segundo debate, el Código de la Salud, y será responsabilidad de cada uno de nosotros revisar en qué partes estamos de acuerdo y en las que no, obviamente demostrar cuál es nuestra posición, cuáles son nuestras propuestas de cambio y tener un Código de la Salud que sirva. El Código de la Salud termina siendo el paraguas de todos los servicios de salud en el país. Deroga todas las leyes de salud que existen actualmente en el Ecuador y todas las acopla a un código. Entonces, realmente ese código viene a ser la norma madre o más bien la que garantice que los servicios de salud sean de calidad. Y también, ¿cómo podemos garantizar una independencia? Sabemos que esta cartera del Estado de Salud es una de las que recibe mayor dinero por parte del Estado. Hay muchos intereses en juego. Asambleístas tienen intereses en este código. ¿Cómo podemos asegurar una independencia y que realmente este código responda a los intereses de la gente y más no de ciertos asambleístas? La única forma de hacerlo es expresando la posición que tiene cada uno. Yo he sido claro en criticar la parte del sistema de salud, de cómo está planteado en el código, siendo miembro de la Comisión de Salud, entendiendo los problemas que se han dado, habiendo recibido muchas denuncias de la ciudadanía. Mi conclusión es que el problema, insisto, no está en un servicio puntual, en una medicina puntual, sino en el sistema como tal. Entonces, si es que nosotros nos hacemos eco de esto, si es que otros asambleístas ven este problema, habrá que ver qué mayoría existe dentro del Pleno también para apoyar que haya un cambio en el sistema de salud. Es un gran reto, sí, pero
cuando hay problemas, lo que hay que buscar son soluciones. Entonces, la solución desde mi punto de vista es cambiar la estructura del Sistema Nacional de Salud y espero que otros asambleístas piensen igual, apoyen y que el texto final realmente genere un cambio dentro de este sistema. Esperamos que así sea, Sebastián. Ahora vamos al juicio político de la exministra. Ahora solo podría ser censurada ya que destituida ya salió de su cargo. ¿Qué crees que va a pasar? Se logró las 35, un poquito más de firmas, pero ¿qué crees que va a pasar realmente en la votación? Porque también se logró el juicio político a la tía de Verónica Espinosa, a la Mafer Espinosa, pero al final no sucedió nada. Aquí no pasó nada con ella. ¿Qué va a pasar con la exministra de Salud? Bueno, primero explicar más o menos el procedimiento, ¿no es cierto? El Consejo de Administración Legislativa ha dado visto bueno para que eso pase a la Comisión de Fiscalización. Ahí hay que hacer un paréntesis, la Comisión de Fiscalización tiene muchísimos temas que tratar. Esperamos que le pueda dar prioridad a este juicio político de la exministra de Salud. La Comisión de Fiscalización deberá recibir a la exministra, deberá recibir también a la posta, que son los denunciantes, de nuevo, a los pacientes, a todas las personas que puedan de alguna forma argumentar que la denuncia es clara, es cierta o que no. ¿Cuánto tiempo va a durar ese proceso de comparecencia? Depende mucho de la Comisión de Fiscalización. Yo no soy parte de esa comisión, pero desde mi punto de vista, al ser un tema tan delicado, la salud de los ecuatorianos, tú decías, paracetamol dañado, un desinfectante que no funciona, kits de VIH que dan resultados cambiados. Entonces, al ser un tema tan importante, tan delicado, la Comisión de Fiscalización debe darle prioridad y mandarlo al Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Podemos confiar en esta Comisión de Fiscalización donde la mayoría es de Alianza País? Cada uno tiene que sacar sus propias conclusiones ahí. Yo lo que espero y me voy a cerciorar es que todas las comparecencias sean bien recibidas, que el análisis que se haga de cada una de sus comparecencias sea adecuado y que el informe final tome en cuenta cada uno de los argumentos, de forma técnica, de forma responsable, para que después del Pleno de la Asamblea Nacional lo tenga que analizar. Nosotros, de hecho, el Movimiento Suma dio las firmas para que se pueda iniciar el proceso de juicio político. ¿Tú cómo votarás aquel día? Es que es adelantado decir ahorita, porque se necesita de una investigación dentro de la Comisión de Fiscalización. Se necesita también que la Comisión de Salud concluya el proceso de investigación que está haciendo. Y yo creo que puede ser muy importante e interesante, porque la Comisión de Fiscalización tomará en cuenta la investigación propia de esa comisión, pero también deberá tomar en cuenta el informe que haga la Comisión de Salud. Desde mi punto de vista hay muchos errores, hay muchas falencias que se han cometido, hay muchas cosas que no están claras todavía. De hecho, después de la comparecencia de la posta, yo decía, nos quedan todavía más preguntas que respuestas. Se habla de muertes, por ejemplo. Queremos saber en verdad cuántas personas fueron afectadas, a cuántas personas se les inyectó ese paracetamol que ni siquiera posiblemente, seguro, ocasionó la muerte de una persona. Entonces, hace falta tener todos esos datos para completar el rompecabezas de entregar un informe y tomar una decisión. Perfecto. Sebastián, antes de finalizar la entrevista, me gustaría dar paso a que nos cuentes un poco de la ley del proyecto de deporte. Entonces, cuéntanos, por favor, cuáles son los puntos más importantes y por qué crees que se necesita un cambio en la ley del deporte. Bueno, primero decir que el deporte sin duda debe ser una prioridad para el Estado. Hemos hecho un pedido al presidente de que se lo asuma como una política de Estado. ¿Por qué? Porque hay tres problemas esenciales dentro del deporte a nivel nacional. La falta de recursos, el no contar con un sistema articulado y el tener un sistema politizado. Y el hecho de no asumir el deporte como una importancia, como una prioridad. Vemos como un gran problema el que cuando un deportista gana una medalla, ahí sí todos hacen lindos discursos, entregan condecoraciones, pero ¿qué pasa el resto del tiempo? Entonces, para resolver esos problemas, la ley es importante. También es importante la responsabilidad y el compromiso que tenga el presidente de la República para buscar mejores y nuevos recursos, por ejemplo, a través de la empresa privada. Pero en la ley puntualmente nosotros nos enfocamos en los siguientes temas. Despolitización del deporte. Estamos cambiando la forma en la que se eligen autoridades del deporte en los Actualmente, ¿cómo se eligen las autoridades? Te voy a poner un ejemplo claro. De... Federación Provincial. Quienes toman las decisiones, esto es increíble, es indignante, pero así dice la ley actual. Son miembros del gobierno, Ministerio del Deporte, un actor del ente de salud, gobiernos autónomos descentralizados, prefecturas, alcaldías. Hay un deportista, solo uno, dentro de este directorio
y otros miembros que tienen voz pero no voto. Entonces, si tú ves, las decisiones de quién es el presidente y vicepresidente las toma el gobierno, con una decisión política y no una decisión pensando en el bienestar de los deportistas. Esto lo vamos a cambiar para que sean las asociaciones de la provincia por deportes las que elijan, que son realmente los que viven el deporte. Las asociaciones estudiantiles también, que tengan un voto ahí para poder elegir y para poder potenciar el deporte no solo de élite profesional, sino desde las escuelas y colegios. Vamos a cambiar la figura de reelección que tienen las autoridades. Vemos dirigentes que van 8, 10 años, son ya dueños de las federaciones más que dirigentes. Vamos a cambiar esto para que solo haya como reelegirse si es que aspiras a un cargo mayor. Si es que yo ya fui presidente, ya no puedo volver a ser presidente. Vamos también a establecer requisitos para los dirigentes. Una queja que hemos tenido de todos es que cualquiera de nosotros puede ser dirigente, sin tener la preparación. Entonces, ¿qué puedes esperar de su labor y qué puedes esperar del desarrollo de los deportistas? Vamos a plantear algunos requisitos y sobre todo vamos a ponerle una obligación al Ministerio, ahora Secretaría del Deporte, para que todo dirigente tenga una capacitación inicial y una capacitación continua para que esté preparado y sepa desarrollar el deporte en el país. Creemos que eso es fundamental. Perfecto, eso sería en cuanto a los dirigentes. ¿Y ahora qué pasa con los deportistas? ¿Su remuneración? ¿Cómo va a ser su apoyo? Porque si bien los últimos logros que han hecho feliz a los ecuatorianos con Richard Carapaz, Lena Morejón, también ha salido a la luz esa falta de apoyo por parte del gobierno a los deportistas. Muchos se han quejado, hay entrenadores que no reciben sueldo. ¿Qué va a pasar con ellos? Nosotros, y esto es importante contarte, Gaby, dentro de la Asamblea creamos un grupo parlamentario del deporte. Yo soy su coordinador. Esto lo hicimos porque no había en la Asamblea un espacio para poder recibir a los deportistas y escucharlos. Algo tan básico como eso. Este grupo ha venido escuchando a más de 100 actores del deporte, deportistas, dirigentes, entrenadores, y en conjunto con ellos hemos desarrollado la ley. Pero no solo la ley, también algunas propuestas adicionales. Planteamos el Día Nacional del Fútbol Femenino para empoderar a las mujeres deportistas. Planteamos la ley para prevenir y sancionar la violencia en el deporte. Ahora trabajamos la ley del deporte y dentro de eso estamos garantizando el derecho de los deportistas a todo nivel. Seguros de vida, seguros médicos para los deportistas. Permisos para los deportistas que estudian en colegios, en universidades y no pueden salir a competir porque no les dan permiso. Estamos planteando cosas que parecen detallitos pero que son importantes. ¿Cuándo vamos a poder ver estos cambios? Solamente déjame comentarte desde aquí. Mira, para desarrollar el deporte y la actividad física desde las escuelas y colegios debemos dar las condiciones para que así sea. Entonces, si tú miras a una niña que le obligan a ir con un uniforme incómodo, con una falda, con unos zapatos mocasines, ¿realmente puede ella hacer actividad física? Estamos planteando cambios alrededor de eso. Estamos tratando también el deporte profesional. Normalmente no se trata el deporte profesional en la ley del deporte o no se ha tratado porque hay unas leyes o unas normativas internacionales, por ejemplo, en el fútbol, la FIFA. Pero nosotros estamos planteando marcos normativos para ligas profesionales, estamos planteando la posibilidad de que los clubes se conviertan en sociedades anónimas. Creemos que eso es interesante para que haya más control de los recursos, para que no pase lo que ha sucedido con muchos equipos que contratan jugadores a precios que ni siquiera pueden pagar y luego quiebran. Entonces esas cosas es importante revisar, analizar. Tú dices, ¿cuándo veremos cambios? Definitivamente cuando la ley se trate. Hemos planteado esta propuesta. El presidente de la Asamblea Nacional se ha comprometido en que este tratamiento sea una prioridad. ¿Y por qué tiene que ser una prioridad? Esto es muy importante decirlo, porque a veces dicen, no, es que el deporte es un tema adicional. No, el deporte debe ser visto como una prioridad, porque nos pasamos horas pensando cómo resolver el tema de drogadicción en niños y jóvenes. Bueno, si es que desarrollamos la actividad física, educación física, deporte, prevenimos esos temas. Hablamos de salud hace un rato. ¿Cuál es una herramienta de prevención magnífica para evitar enfermedades? La práctica del deporte. Entonces, apoyemos el deporte, apoyemos a nuestros deportistas. Hablamos tanto de una falta de recursos económicos, potenciar el turismo en ciudades, en el país. ¿Tú te imaginas, Gaby, cuántas personas el día 3 de junio, después de que Richard Carapaz ganó el Giro de Italia, habrán visto su nombre y debajo un país llamado Ecuador? Y se habrán preguntado, ¿dónde queda? Queremos visitarlo. A través del deporte se puede potenciar el turismo y también se puede generar un desarrollo económico.
Entonces el deporte empodera a las mujeres, igualdad de género, tantos temas que se pueden desarrollar a través del deporte. Entonces, tratar la ley es fundamental, pero también es fundamental que el presidente de la República lo asuma como una prioridad. Yo le he planteado a través de una resolución, que por cierto, el presidente de la Asamblea se comprometió en tratarla la semana que viene, en la que le pedimos al presidente que cree una mesa técnica entre deportistas, empresa privada y gobierno para identificar nuevos mecanismos para generar recursos. Ya no podemos depender solamente del Estado para financiar el deporte. Ese es un modelo fallido. ¿De qué más se puede depender? De la empresa privada. La empresa privada debe jugar un rol fundamental ahí. Ya vemos el caso de Richard Carapaz. Vemos... Bien amigos, arrancamos la segunda parte del programa de hoy con el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, Germán Rodas. Bienvenido, Germán. Muy gentil por la invitación, un saludo cordial a usted. Germán, como comenté al inicio del programa, hoy hablaremos sobre la investigación de la Posta, las nuevas denuncias y nuevos casos que antes no fueron denunciados, como son las dos megaobras de la capital, la Ruta Viva y el Metro de Quito. ¿Cómo ha visto usted esta investigación que se le pasó por las galletas a la Fiscalía? Y ahora sale a la luz con una investigación periodística. Primero yo debo felicitarles por el trabajo. El país requiere de medios de comunicación, en este caso alternativa, que den también una salida a la lucha contra la corrupción desde la información. Eso es muy importante. Pero yo quisiera hacer un marco para decirle lo siguiente, un marco general. Sí, Odebrecht fue parte de esta corruptela, es una franquicia de corrupción. Odebrecht es una franquicia de corrupción. Pero ojo, no nos olvidemos que el contrato de Odebrecht para la construcción del metro de manera particular no lo firmó solo Odebrecht, lo firmó la empresa, además, española, Acciona. De acuerdo a la ley, de acuerdo a las normas contractuales, ese tipo de consorcios que se producen son indivisibles, inseparables. De tal manera que están involucradas las dos, en primer lugar. Ahí hay un primer detalle. Estas empresas, Acciona y Odebrecht y otras más, han venido actuando en los últimos 15 años en diversos países de la región. En Perú y en Colombia, por ejemplo, para señalar algo. Pero funcionan con otras adicionales. Van a los concursos acompañados de la empresa A, B, C y D. En unas ocasiones se presentaban A, B y C y ganaba C, pero siempre ganaba Odebrecht porque Odebrecht había construido también esas empresas para la franquicia de la corrupción. De tal manera que ahí hay varios elementos que hay que establecerlos. De tal forma que cualquier acción jurídica que se deba tomar contra Odebrecht debe ser siempre contra Acciona y Odebrecht, porque si no corremos el riesgo de que las cosas no salgan bien. Germán, la teoría de adjudicar estas obras a los consorcios se da porque realmente son obras de cuantía gigante, son muy grandes, hay mucho dinero de por medio y la idea es dar a dos empresas que cumplan con lo establecido, con todos los requisitos. En este caso, para el Metro de Quito fue Odebrecht y Acciona. Nosotros en la investigación hemos publicado montos, hemos publicado cómo se dio todo este sistema, el modus operandi que tuvo aquí en estas dos megaobras, pero no se ha podido determinar todavía en dónde va a parar ese dinero, en qué bolsillo está ahora. Si bien se ha dicho, nosotros hemos hablado con Augusto Barrera, con Mauricio Rodas,
Por su lado, Barrera ha dicho que realmente la responsabilidad es de la empresa pública Metro de Quito. Y por otro lado, Rodas ha dicho que es de la anterior administración a la de él. O sea, Barrera, se están echando un poquito la pelotita por ahí. Pero si bien sabemos cómo opera Odebrecht, realmente va desde la cabecilla. O sea, no podemos ir a los mandos bajos cuando hay una bendición desde arriba. ¿Usted qué cree? Totalmente de acuerdo, pero le voy a decir cosas tan claras como las siguientes. Los dos alcaldes que se pasan la pelota, y yo voy a decir algo adicional, y el presidente Correa, debieron haber estado enterados que las normas internacionales establecen que cuando una empresa, como es el caso de Odebrecht, está cuestionada por el manejo de su actividad empresarial como una empresa corrupta, tenía para entonces dos problemas ya en el Brasil, no podía ser contratada. Así de simple. ¿De parte de no dónde viene el impedimento? No podía ser contratada. Los impedimentos están dándosenos por los organismos multilaterales. Ahora usted me va a decir, ¿cómo es que los organismos multilaterales favorecieron todo aquello? Porque Odebrecht no solamente se tomaba el control político de los países, es decir, tener su propio contralor, clarísimo el caso de Carlos Poli, tener sus propios fiscales, tener una incidencia total en la justicia ecuatoriana para sancionar y castigar a los individuos que lucháramos contra la corrupción. También tuvo sus tentáculos en estos organismos que estaban encargados de lo que se denominan los organismos multilaterales. De tal manera que de inicio el contrato firmado por Acciona y Odebrecht no es adecuado, no es jurídicamente adecuado. Ahí está el punto. Y voy a decir algo adicional. Frente a esta circunstancia, todo el país ha constatado que Odebrecht nos ha trazado una cancha para delinquir, para asaltar, para llevarse los recursos, pero nos ha trazado una cancha adicional que está vinculado con el acuerdo de cooperación eficaz. También nos trazó la cancha para decir lo que a ellos les interesaba y para guardarse la información. De tal manera que yo digo, este es el momento para que la Fiscalía tumbe este acuerdo de cooperación eficaz y, acabado este acuerdo, porque nada nos han dicho en serio, porque han escondido lo que se les ha ocurrido. ¿Por qué creen que han escondido? Porque esta cooperación eficaz ha sido a medias, porque bien hablaron de 33 millones, ahora sabemos que son 51. Hablaron de 5 obras, ahora sabemos que son 7. ¿Por qué solo decir la verdad a medias cuando ya hay un acuerdo de cooperación eficaz y más o menos 80 delatores por todo el país, por todo el mundo? Porque están tapando a gentes que están muy arriba, pero muy arriba. De tal manera que el acuerdo tiene que desaparecer. ¿Quién está tapando, la justicia ecuatoriana o Odebrecht? Ambos. Yo creo que el acuerdo debe desaparecer. Y aquí tenemos una fórmula por primera vez en el país para recuperar el dinero. ¿Sabe cuál es? Que el Estado ecuatoriano demanda a Odebrecht. Terminado el tema de la cooperación eficaz, el Estado ecuatoriano debe demandar a Odebrecht y nos iría de la mejor manera en la recuperación. Pero no solamente a Odebrecht, tienen que demandar al BNDES, que fue el Banco de Fomento de Brasil, que estuvo encargado del financiamiento, de tal manera que la demanda, yo insisto, tiene que darse tanto a Odebrecht como al banco, y le aseguro que allí tenemos la posibilidad de encontrar recursos fundamentales. Estoy hablando de recuperación de dinero. Tenemos que dejar de seguir jugando en la cancha trazada por Odebrecht, la cancha trazada para el asalto, la cancha trazada para la cooperación eficaz, en donde ellos han mentido y han dicho lo que se les ha ocurrido, de tal suerte que la cancha tiene que trazar el Estado ecuatoriano para recuperar el dinero. Si no lo quieren hacer, evidentemente seguiremos en la carpintería de lo que fue la corruptela en la construcción de las dos obras que ustedes como Posta y el diario El Universo han puesto en la opinión pública. Germán, usted nos ha contado una de las soluciones. Estoy segura que va a haber más soluciones para poder terminar con esta trama de Odebrecht, encontrar la ruta del dinero, quienes están implicados. Un poquito vengo para esto. Soluciones hay muchas, digamos. Pueden haber, se las puede encontrar. Pero nosotros estamos con este caso que saltó desde el 2016. La justicia ecuatoriana pudo encontrar soluciones, pero ya estamos 2019. Ahora saltó esto a la luz. Pues no se ha hecho nada. Yo le quiero decir que saltó un poquito antes. Saltó, voy a darle datos históricos. En el 2003, óigame lo que le digo, en el 2003, siendo diputado, Víctor Granda envió una comunicación al presidente Lula diciéndole: señor presidente Lula, su
su empresa Odebrecht está delinquiendo en América Latina y también está delinquiendo en este país. Usted no debería permitir aquello. 2003. 2008, el mismo diputado Víctor Granda, carta al presidente de la República, ¿cómo se llamaba el anterior? Rafael Correa. Carta al presidente de la República, 2008. En este país están delinquiendo la gente de Odebrecht. ¿Qué va a hacer? Dos datos que la historia debe recordar. Ya ves, desde antes, pero hasta ahora no se ha hecho nada. Estamos en 2019. Y el tercero, denuncia de la Comisión Anticorrupción en el 2015 en el tema de Manduyacu, en el que demostramos todo este sistema, esta comparsa de asalto al país y señalábamos, por lo tanto, cuál es el comportamiento de Odebrecht al tomar por asalto los organismos de control en el Ecuador. Respuesta a las primeras cosas, silencio. A los del 2003 y el 2008. Respuesta del 2015, orden de prisión a los miembros de la Comisión Anticorrupción. Acordémonos del detalle. Todo esto que demuestra que es necesario dar un golpe en el tablero y no entrar a la cancha de Odebrecht. Entrar a la cancha que el Estado ecuatoriano tiene que poner. Entonces no es que encontramos una de las soluciones. Esa es la solución para recuperar la plata. Y esa es la solución, además, porque en este acuerdo de cooperación eficaz, es evidente que se están tapando a muchas gentes. Y sobre todo, debe dejarnos en claro cómo el Estado ecuatoriano garantizó la construcción del metro. Por ejemplo, sabiendo que no podía estar el consorcio actuando debido a que Odebrecht ya venía cuestionado. No era lícita esa firma del contrato. Esos son temas de fondo. Lo otro, evidentemente, la Comisión Anticorrupción va a seguir averiguando, porque como hemos firmado un convenio con el municipio de Quito para averiguar algunos temas, vamos a trabajar en la carpintería de la construcción del metro. ¿El convenio es exclusivamente para tratar sobre el metro de Quito, este nuevo escándalo? ¿O tienen algo de por medio? Es para investigar algunas acciones de la administración anterior y también para dar veeduría y seguimiento a las gestiones del actual municipio. Pero usted comprenderá que una vez que ha aparecido el tema señalado por ustedes, el tema de Odebrecht vuelve a la discusión. Estamos tratando de aquello. La comisión seguramente va a poner mucho énfasis en la averiguación pertinente sobre el tema de Odebrecht, pero insisto, la carpintería del metro puede estar bien. No estamos en contra del metro, que se inaugure rápido, que los ciudadanos la utilicemos adecuadamente. Pero, insisto, esa carpintería puede estar bien. Ahí están las casas, las casetas del sistema eléctrico, ahí están los rieles, ahí están los trenes, todo bien. Hay que volvernos a los antecedentes en donde el grupo mafioso intervino. Y el grupo mafioso sabía que podía contar con estos elementos que yo he señalado, pero siempre debemos apuntar hacia arriba, como en el caso del Perú, por ejemplo. Justamente. Germán, usted ha dicho que el grupo mafioso anterior, realmente ahí se dieron contratos de Odebrecht, pero ahora estamos en otro gobierno, que supuestamente ya no es la continuidad, supuestamente estamos hablando de que ya no es la continuidad del gobierno anterior. Hay un rompe entre Lenín Moreno y Rafael Correa, cuando la realidad no es así, porque nos está demostrando que si bien Galo Chiriboga, Carlos Bacamanchen estuvieron tapando este caso de Odebrecht, ahora con la nueva fiscal, que ya va varios meses, no ha habido datos nuevos. No se sigue investigando a Odebrecht, no se ha atacado, como usted dijo al inicio, a la empresa Odebrecht, sino que se está ahí tratando de dar pasos chiquitos, pero no se soluciona el verdadero problema. ¿Por qué cree que se da esto? Bueno, siguen tapando. yo aspiro que la nueva fiscal, con algunos elementos, y que el más importante, como yo he señalado, el de cooperación eficaz, no ha funcionado, no ha servido, nos han mentido en la cooperación eficaz, han tapado lo que les ha interesado. La fiscal tiene que tomar otra actitud. Ese es un acuerdo que además llegaron los anteriores fiscales. De tal manera que creo que, voy a decir una cosa, una apreciación que no es una afirmación, pero nos deja la duda. Parecería que los anteriores fiscales también. Usted me preguntó quiénes fueron a Odebrecht los fiscales. Yo le digo, pueden ser los dos. Taparon cierta información, arreglaron un acuerdo de cooperación eficaz en donde no se involucre a determinados personajes. Como eso no funciona, la fiscal debería dar por terminado el acuerdo y entrar inmediatamente el Estado ecuatoriano a buscar los recursos. Esta es una posibilidad no suelta al aire. Este es un momento histórico para el país y podríamos encontrar dónde está la plata y Odebrecht tendría que devolvernos vía
las indemnizaciones correspondientes. Este es un planteamiento que creo que se vuelve eficaz, sí, y sale de la cancha de Odebrecht, y sale de la cancha de los corruptos, porque corruptos y corruptores nos han llevado a ciertos acuerdos, han llegado a ciertos acuerdos, han tapado a cierta gente, hemos hablado de la corruptela en términos generales, pero Odebrecht sigue aquí, lo único que ha cambiado es el logotipo, así es que las cosas tienen que ser tomadas en serio, eso le corresponde a la justicia. El gobierno tiene que hacer las cosas que corresponden, ojalá, allí tienen una Secretaría Anticorrupción Germán, que no sabe qué hacer. Todos decimos, ojalá la Fiscalía, ahora la Fiscalía ya tiene todos los elementos, tiene comidita toda la investigación para únicamente dar un mínimo esfuerzo y encontrar a los verdaderos culpables. Todos esperamos eso. En todas las entrevistas dice, yo espero que la Fiscalía, pero esperar algo a la realidad es diferente. ¿Usted cómo ve el ambiente, cómo ve el panorama? ¿Cree que realmente la Fiscalía va a dar caso a esta investigación? ¿Se va a continuar con Odebrecht, pero de una forma verdadera y no tapando como en la anterior administración? Tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo, pero ¿cómo usted cree que lo va a hacer? Aquí le estamos insinuando, porque no podemos nosotros definir líneas de comportamiento. Pero según, digamos, la administración que ha venido teniendo, las acciones que ha venido tomando la fiscal, ¿cree que va a tomar? Ojalá lo haga, porque, insisto, la cancha no nos siga trazando Odebrecht. Nos están tratando con el tontódromo, por no decir otra cosa, con la finalidad de que los ecuatorianos sigamos hablando de Odebrecht, olvidados además de Acciona, y olvidados de que no podía firmarse el contrato, y olvidados de quién fue, de alguna manera, quien apadrinó a la Ruta Viva y al metro. ¿Quién apadrinó? Nosotros fueron ejecutores. Claro, los ejecutores también hay que llegar a una investigación hasta el final, pero hay un padrino mayor. Germán, para usted viene desde la presidencia hacia mandos bajos. Todos están metidos. No todos, digamos, funcionarios desde la presidencia hasta mandos bajos están metidos en estos Están tapados y están escondidos aquellos a quienes Odebrecht no les quiso dar el nombre o los nombres. ¿Por qué protegerse de ciertas personas? Porque Odebrecht ha funcionado así, pues Odebrecht ha funcionado así. Por eso es que la investigación en Colombia y en el Perú comenzó por los mandos superiores, pues había que comenzar por allí. Ese es el tema con el cual debemos movernos en el país. Creo que por allí se puede desentrañar toda esta madeja de corruptela, porque en el país ya no se soporta más. Ya es imposible dar un paso sin que no tengamos temas gravísimos de corruptela. De tal suerte que yo creo que esta es una oportunidad para el país, para poner en orden a Odebrecht, para sancionar, para recuperar el dinero y para encontrar a los culpables que estuvieron y que están en los altos mandos y que también evidentemente trabajaron con aquellos que formaron parte del séquito de segundo o tercer nivel, que cumplieron algunas funciones públicas en el país, a quienes hay que investigarles de manera adecuada y con prontitud, porque ciertamente puede ocurrir que después de poco nos enteramos que están fuera del país. Como ha pasado antes, ¿no? Germán, nosotros hablamos de la realidad. La realidad es que tenemos problemas graves de corrupción en nuestro país, en obras públicas, que incluyen también empresas privadas, como develó la investigación, la tercera entrega de la Posta, porque estuvieron metidas empresas privadas de seguros, también ayudando a que todo el dinero corra tranquilamente. ¿Cómo podemos lograr cambiar el sistema de corrupción? Hay muchos políticos que nos hablan eliminar la corrupción, erradicar la corrupción. ¿Realmente esto es posible? En el año 2015 nosotros casi nos tuvimos presos por luchar contra la corrupción. Allí había un silencio total del país. Había un sector de la prensa que opinaba. Y a partir del 2019, es más, antes de eso, mucha gente a la que le visitamos cuando fueran candidatos presidenciales, les dijimos, ayúdennos en la tarea de la lucha contra la corrupción. Nos dijeron, no, porque esto no da votos. Esto no está en el marketing como un elemento fundamental. Ahora todo el mundo habla de la lucha contra la corrupción, los 80.000 candidatos hablaron en el último proceso de la lucha contra la corrupción. Que se ha convertido en la golosina de los políticos. Claro, eso ocurre que todos. El señor Espinel habló pues de cortarnos la mano a los corruptos, de cortarles la mano a los corruptos. Ya no tendría dos manos. Y vendió el partido, le vendió el partido a un núcleo de gentes que están vinculadas con la corrupción. Es decir, no puede ser la lucha contra la corrupción un instrumento mediático, parte de la farándula político-electoral. No puede ser. La lucha contra la corrupción debe ser un tema serio, debe ser un tema además que dé pasos seguros. Hay una frase de Martí que a mí me encanta: en silencio ha tenido que ser. Si no es necesario de pregonar las cosas a diario, hay que hacerlo. De tal manera que, y en su momento, pero también hay que orientar, como ustedes lo han hecho. Han orientado la existencia de un problema real. Han demostrado, sobre todo,
que Odebrecht le mintió al país en este acuerdo eficaz, que tapó las cosas. Y frente a eso hay que actuar. Entonces no se trata ahora de decir o de actuar, como algunos gentes plantean, solamente atacando a determinados alfiles. Los alfiles están ahí. Las administraciones anteriores de los alcaldes son parte de estos alfiles. Pero también hay un rey y hay una reina que estuvieron vinculados al tema y que nos estamos olvidando en este tablero de la corrupción, porque la franquicia corrupta sigue actuando a libertad. Insisto, la cancha de Odebrecht tiene que acabarse, el Estado ecuatoriano tiene que trazar la suya para lograr identificar, ir hasta las últimas consecuencias, recuperar el dinero. Ahora ahí estoy dando una posibilidad de recuperación con el juicio a Odebrecht y a los involucrados. Ojo, me estoy yo también olvidando, Acciona y Odebrecht, no podemos separarlos las responsabilidades, porque el juego de Odebrecht fue, le dejo Acciona y me voy. La empresa española que finalmente terminó tratando el tema de la construcción del metro. Es indivisible el acuerdo que tuvieron las dos empresas en la construcción del metro. De tal manera que es un tema adicional. Totalmente, estamos hablando de curar esta enfermedad de la corrupción, pero es necesaria una prevención también. Y justamente le preguntaba a usted, como experiencia y parte de la Comisión Anticorrupción, ¿cómo logramos algo que ya se ha convertido en algo que se le puede llamar una cultura corrupta? ¿Cómo cambiamos eso? Hay varias cosas que hay que hacer en los convenios que hemos hecho, tanto con la Fiscalía como con el municipio. Nosotros privilegiamos también esto de la capacitación, la formación a los sectores sociales, con el objeto de generar algunas prácticas y sobre todo una mentalidad distinta. Alguien decía que hay que cambiar la mentalidad del hombre y de la mujer en este caso. No es posible que cada 15 días, cada 20 días, las familias piensen que hay que vacacionar en Europa o en Miami. No es posible que la gente piense que el estatus de los 3 o 4 carros, etcétera, es la forma de vida. La dignidad de las gentes también pasa por otras cosas. Pasa por una vida adecuada, pasa por las circunstancias de tener una vida decente, lo suficientemente decente, crecer en medio de lo que significa otros valores, y eso se imparte desde la familia, desde las instituciones. No puede ser que los colegios se hayan olvidado de la ética, no puede ser que las universidades no traten los temas y solo nos especialicen o especialicen a la gente en algo puntual, en algo para obtener en las carreras de meritocracias. Creo que hay que generar una conducta, y también la conducta proviene desde el Estado, desde sus gobernantes. Pero cuando todos miramos esto y hacemos una revisión de lo que ha pasado desde el 2003 y antes, porque de verdad no es que está aquí desde los últimos 15 o 20 años, está desde hace muchísimo tiempo atrás. Uno mira todo eso y lo que tiene es, como decía Julio César, una caterva de corruptos que han prostituido al país, que han optado por cargos políticos, que siguen vinculados al poder, mientras la gran población ecuatoriana sufre necesidades fundamentales. Perfecto, Germán. Ahora, ¿cómo ve el panorama que se viene en cuanto a la Fiscalía, en cuanto a Odebrecht? Y no solo a porque también hay otros casos que han saltado también desde la Asamblea. ¿Cómo se viene el panorama? ¿Realmente los políticos están actuando, los encargados, la Fiscalía, la Justicia está actuando? No referente solo a Odebrecht, sino a todos los casos que están pasando en el país. No están actuando. Mire usted, todavía en la función jurisdiccional, en la judicatura, no pueden hacer los exámenes a la Corte. Allí está mucha gente vinculada al gobierno anterior y también a Odebrecht. Fueron parte del entramado, de tal manera que no se avanzaba. ¿Quién está poniendo estas trabas que no permiten que la justicia Ellos avance? mismos impiden avanzar. No hay voluntad para hacer las cosas. La Asamblea Nacional, vinculada profundamente a los temas de los diezmos. ¿Qué cara tienen para hablar sobre el tema de la lucha contra la corrupción? Cuando fuimos en febrero del año 18 a la consulta, aprobamos una pregunta por la cual decíamos que sí, aceptamos que los ciudadanos deben tener muerte civil para no participar en la vida pública del país si son corruptos. Hasta hoy no pueden elaborar la ley, por lo tanto esa pregunta y esa decisión, que fue la pregunta con mayor sí en el país, creo que bordeó el 90%, hasta ahora no es ley. Fíjese usted, no lo hacen. Ha habido una lucha importante desde la Contraloría, desde luego que sí, pero hay otras instancias que no. Mire lo que tenemos ahora, un Consejo de Participación Ciudadana definitivo, con una imagen que le da al país, que si solamente hay que comparar entre lo que fue Julio César Trujillo y el Padre Santo que está ahora, pues evidentemente no hay nada que alejarse sobre esta Germán, ¿qué hacemos ahora? Justamente usted que introdujo este tema del Consejo de Participación, ¿qué hacemos ahora con estos consejeros que tenemos ahora que ya están divididos desde un inicio? Ya tienen denuncias, su presidente ya tiene denuncias.
Ya van varios días, no van a hacer nada. ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, lo que es todo el país se planteó, ¿no? En un momento determinado, porque ellos han llegado con un porcentaje electoral muy pequeñito en relación a los votos nulos, votos en blanco, al rechazo de la gente. Y no es un problema de ellos, ya. Olvidémonos de los 7 señores que están allí. Es un problema de principios. La sociedad civil no puede ser estatizada. El Consejo de Participación Ciudadana estatiza la sociedad civil. Intentó o ha intentado designar a todo el mundo, porque eso es lo que le interesaba al engranaje del gobierno anterior, tener toda la gente a su servicio, y era un mecanismo con el cual se designaban a determinados funcionarios. Todas esas responsabilidades deben pasar a otro lado. El Consejo de Participación Ciudadana está sobrando en el país desde que se instituyó, no ahora, desde que se instituyó. El transitorio era indispensable para poner orden en la casa, pero por eso mismo, con sensatez, Julio César decía: terminada mi gestión, esto hay que dinamitar, porque ya no funciona esto, ya no tiene sentido. Se han nombrado las autoridades, la sociedad está organizada, nosotros mismos, la Comisión Anticorrupción, somos parte de la sociedad, no somos una entidad de derecho, somos de hecho, nadie nos financia, ninguna fundación, de tal manera que actuamos con nuestros propios recursos y actuamos como actúan otros sectores de la sociedad, con absoluta libertad y con albedrío propio. Nada más. ¿Por qué si es tan evidente que esta institución no está funcionando y hay que eliminarla porque no se lo ha hecho? ¿Quién está poniendo esta traba de no se elimine esa institución cuando realmente hay muchas voces políticas que quieren finalizar este quinto poder? Porque aparte yo creo que una dinámica concertada en la sociedad para avanzar en este proceso de la desconstitución del organismo. Unos plantean la Asamblea Nacional Constituyente, como lo plantea el padre Tuárez, con el auspicio del gobernante anterior, porque les interesa seguir en la desestabilización del panorama nacional. Pero si se actúa con sensatez, yo creo que hay que evidentemente hacer cambios de fondo. A lo mejor el Congreso debería reducir el número de diputados, tener una Cámara del Senado pequeña que se encargue de la designación de los funcionarios del Estado ecuatoriano, hacer un cambio en la ingeniería del Estado ecuatoriano. Yo sigo planteándome hasta ahora que hay oficinas, lo he dicho públicamente, ¿qué hacen las prefecturas? Eso no está contra la obra pública en los cantones rurales, ¿no es cierto? Los cantones tienen sus alcaldes. ¿Qué hacen las prefecturas? Es un acuerdo liberal conservador de la década de los años 40 del siglo anterior para dividirse el poder. Conservadores las alcaldías, liberales las prefecturas. Yo creo que es un momento de la reingeniería nacional con un acuerdo nacional previo, pero con sensatez y con desprendimiento. El tema del desprendimiento pasa por la conducta, por la ética, pasa por no manipular a nadie y pasa por mirar al país con un criterio de estadistas y hacia el futuro. Intentamos solventar las cosas y las crisis del mediano plazo, pero los elementos estructurales de fondo siguen existiendo. Yo quiero hacerle notar una cosa: todo esto nos han provocado los políticos que han gobernado. El pueblo ecuatoriano creo que todavía no ha gobernado. Pues ¿qué es lo que tenemos? Son los políticos que tenemos ahora, ¿no? Germán, usted ha hablado de la ética, ha hablado de... Realmente es evidente la muy poca ética de los políticos que tenemos, ha hablado del Consejo de Participación Ciudadana, de la Corte Constitucional, entre otras instituciones. En el panorama actual, ¿cree que hay algún político, alguna institución que está funcionando o todas están metidas en la misma bolsa de un sistema deficiente? Es un sistema deficiente porque es una causa estructural y una expresión de esa causa estructural es la deficiencia y la causa nacional. Porque no nos permiten debatir ideológicamente, porque el debate doctrinario, de ideas, de filosofía, de pensamiento no se confrontan. En el último proceso electoral, el Consejo de Participación Ciudadana, los candidatos ofrecían mejorar los adoquines de las provincias y de las ciudades. Es decir, es el populismo en su mejor expresión, y otros candidatos iguales. Entonces a mí me parece que el debate ideológico fue cortado a propósito, y esto hay que darle un vuelco total. El Consejo Electoral debe responsablemente actuar y la ciudadanía también. No puede haber solamente inscripciones para las participaciones electorales, sino que hay que inscribir doctrinas, pensamientos, ideologías para el debate y promover ese debate. Porque no se trata de que yo recojo 20.000, 50.000 firmas y soy candidato a nombre de qué y de quién. Es decir, el sistema perverso electoral es aquello. Por eso yo hablo de la farándula político-electoral, que es la que nos lleva a esta situación. Un país que se va desmembrando, un país que se deshace, y la corrupción que va por el medio acechando a unos y a otros.
Y hay instituciones que no actúan frente a esa realidad, o que sí actúan, lo hacen para finalmente proteger a los corruptos, porque ellos siguen marcando un poco la línea de conducta. Hay que destruir la ingeniería de la corruptela. ¿Quién es el primer llamado a hacerlo? Estamos hablando de la cabecilla, de la cabeza estamos hablando de Lenín Moreno. Hay que hacer, ¿sabe quién es la cabeza de todo esto? Pues las organizaciones sociales, pues las centrales sindicales, los trabajadores, los obreros, los campesinos, las mujeres, las damas de casa. Ellos son los obligados a tomar decisiones sobre este asunto. Ya Pero no es difícil posible que ellos tomen decisiones cuando en el poder tenemos otras personas que son realmente los que están tomando las decisiones. Cuando yo por le hablo nosotros. de aquello, no le hablo de insubordinar al país, lo que le hablo es de la necesidad de que la gente adopte una actitud de conciencia frente a las circunstancias. Y así es posible. Hay jóvenes, hay mujeres, hay luchadores sociales, hay organizaciones sociales. Nosotros mismos fuimos designados por organizaciones sociales y estamos cumpliendo una tarea encargados por ellos. Yo creo que es importante. Ahora, no quiero decir que no hay personas que en los sectores políticos que no tienen desprendimiento y que actúan con lucidez. Desde luego que les hay, porque tampoco podemos poner en el montón a todos. Pero hay que hacer una especie de un gran acuerdo nacional para levantar al país del estado de crisis llevada por la putrefacción generada a través de la corrupción. Totalmente, está claro que algo hay que hacer para cambiar todo lo que se ha dado en el país. La lucha de ustedes en ese caso ha sido importante. Y la lucha de la prensa alternativa y la lucha de la prensa seria, que no hace de esto un mediatismo, sino que nos presenta la realidad para actuar sobre esa realidad. Actuar sobre esa realidad es tomar una postura. Y no puede haber el desinterés, ni puede haber solamente el mediatismo o la página roja o la página amarilla. No, no. Tenemos que actuar todos. Todos estamos convocados a una tarea que es imprescindible, irrenunciable y que no puede esperar para el día de mañana. Totalmente, Germán, me quedo con eso, tenemos que actuar todos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana y muchas gracias a ustedes, amigos, por quedarse a la entrevista. Realmente ahora nosotros ya hemos entregado una investigación realizada con bastantes periodistas que se han encargado de revisar 13.000 documentos. Básicamente se le entregó una investigación que la Fiscalía no pudo hacer, la Fiscalía de Galo Chiriboga y de Carlos Vaca Manchero. Entonces ahora esperamos que con esta nueva Fiscalía en las manos de Diana Salazar se le entregamos así la investigación. Hay ciertos puntos que hay que aclarar y está en sus manos. Muchas gracias, amigos, por quedarse. Ya es viernes, así que tengan un excelente día y también un excelente fin de semana. Chao.